vamos a reforzar un poquito los conceptos principales de lo que son los cielos rasos para que ustedes puedan conocerlos y de esta manera poder cerrar y terminar con todos los temas de introducción a la tecnología. ¿Qué son los cielos rasos? Los cielos rasos son las terminaciones superiores de los espacios arquitectónicos, ¿sí? Nosotros sabemos que hacemos los cielos rasos cuando queremos modificar o regularizar el aspecto, la forma, las condiciones que queramos tener en ese local y que por lo general podemos tener razones técnicas o estéticas para conseguirlo. Fíjense ustedes la diferencia que tenemos cuando hablábamos de techos y qué son los cielos rasos. Y quisiera hacer mención a esto porque es muy común que se diga, miren el techo. Y bueno, en todo caso, miremos hacia arriba, vemos el cielo raso. Pero lo que en este momento estamos viendo acá no es el techo, es el cielo raso. O sea, el revestimiento inferior, ¿no es cierto?, de lo que puede llegar a ser el techo. Y mejor dicho, el revestimiento superior de los espacios arquitectónicos. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que son los cielos rasos. Este es del centro de convenciones, el que está en la ruta 11 colectora. ¿Y cuáles son las condiciones técnicas y estéticas por las cuales nosotros proyectamos los cielos rasos? Una puede ser ocultar estructuras y cañerías de las instalaciones. Muchas veces tenemos las instalaciones eléctricas, cuelgan las instalaciones sanitarias, tenemos instalaciones o cañerías tal vez de aire acondicionado, de muchos otros elementos, pero que no queremos que queden a la vista. Entonces, uno de los motivos por los cuales hacemos cielo raso es ocultar esas cañerías. Otras veces es que queremos mejorar las condiciones térmicas del local, entonces esos cielos rasos cumplen con muy buenas condiciones de aislantes térmicos. Otras veces queremos mejorar las condiciones acústicas. Si ustedes recuerdan cómo es el cielo raso del auditorio, ¿alguien se acuerda cómo es? El cielo raso del auditorio no solamente tenemos distintos fragmentos recortados, sino que tenemos sectores que, si se acuerdan, tienen una especie de entramado de madera. ¿Sí? Ese entramado de madera está sujetando a los paños de materiales especiales que son absorbentes acústicos. Entonces, el cielo raso del auditorio está preparado para mejorar las condiciones acústicas del local. En algunos sectores reflejando el sonido, en otros sectores absorbiendo el sonido. Pero la función principal ahí es mejorar las condiciones acústicas. También está sosteniendo artefactos de iluminación, está sosteniendo cartelería de salida de incendio, algunos otros carteles explicativos, o sea que ahí estamos con varias condiciones técnicas y estéticas en el cielo raso del auditorio. Bueno, como les decía, reflejar la luz, en otros casos reflejar sonidos, sostener los artefactos de iluminación, muchas veces sirven para pinturas decorativas e instalaciones, como les decía hoy, aire acondicionado, detectores de humo. Bueno, algo muy importante que les va a servir para conocer los cielos rasos siempre es conocer cómo los clasificamos. Y podemos clasificarlos de dos maneras muy simples. Una, según la relación con la estructura del techo. ¿Por qué? Porque el cielo raso por lo general son materiales livianos y tienen que estar sujetos a algo. Entonces, lo vamos a clasificar según su relación con la estructura del techo o su propia estructura y segundo, según su material. Cuando hablamos de la relación que tienen los cielos rasos con la estructura del techo,
vamos a tener tres tipos de cielo raso. Uno, los aplicados, que es el que termina de comentarles Gaby cuando hablábamos del techo de losa y que veíamos esos revoques aplicados a la estructura de la losa. Ahí estamos hablando de cielos rasos aplicados. Y después tenemos otros dos grupos que denominamos de cielos rasos independientes y otro de suspendidos, ¿sí? En este caso, los cielos rasos son armados y a su vez podemos clasificarlos en algo que le decimos cielos rasos rígidos y en otro grupo que son flexibles o articulados. Estos tres tipos de cielos rasos se diferencian claramente con algunos esquemas que nosotros tenemos acá graficados y en el cual tenemos, en el primer caso, vean ustedes que es como el que veíamos recién, hecho de losa, y el cielo raso aplicado que directamente va aplicado a la estructura de la losa. Un cielo raso independiente y tal como su nombre lo indica, se independiza de la estructura del techo y se apoya en las paredes. Este gráfico está indicando paredes y el cielo raso cuya estructura principal se apoya en las paredes y el revestimiento a esa estructura. Y por último, los cielos rasos suspendidos, que no porque acá haya una curva, todos los cielos rasos suspendidos son curvas, sino que lo estábamos diferenciando gráficamente uno de otro. Y en el caso de los cielos rasos suspendidos, su nombre está indicando que la estructura de ese cielo raso se está suspendiendo, se está colgando de la estructura del techo. ¿Ven claramente la diferencia entre los tres tipos de cielo raso? ¿Sí? Aplicado directamente a la losa de hormigón armado o de viguetas, ¿sí? Aplicado. Aplicamos esos revoques directamente a la losa. Independiente cuando no nos relacionamos con el techo. Sea el techo que sea, no nos relacionamos con el techo. La estructura de ese cielo raso se apoya en las paredes, ¿sí? Se independiza del techo. Y el tercero, el suspendido, que ese sí depende del techo que tengamos porque se va a colgar de la estructura del techo que tenemos para conformar este cielo raso suspendido. A ver, chicos, una confusión que por ahí genera este tipo de gráfico que para nosotros es muy clara, pero les aclaramos, valga la redundancia. En el caso de los aplicados, fíjense que las rayas rojas son la estructura del cielo raso. En el caso de un cielo raso aplicado, que yo les expliqué cuando estábamos con el techo plano, ¿cuál sería la parte de la estructura de ese cielo raso aplicado? Solo hicimos las capas de revoque. Y pusimos tres capas de revoque. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran las capas? Eran tres. Azotado, caado y enlucido. Bueno, en el caso del cielo raso aplicado, con esa terminación y con revoque, el azotado sería la estructura de ese cielo raso aplicado. La losa no. La losa es la estructura del techo. Y todo lo que vimos son los elementos de la cubierta por arriba de la losa. Todo lo que vimos son los elementos de la cubierta de un techo plano, ¿sí? Cielo raso aplicado, en ese caso, el azotado, o sea, una de las capas de mortero es el que va a permitir que se adhieran las otras capas. Es la que se va a adherir a la losa y va a permitir que se adhieran las otras dos capas. Entonces, eso no queríamos aclarar, o quería aclararles yo, que estuvimos hablando con Claudia, que a veces le produce confusión. No es la losa la estructura de ese cielo raso. Bueno, cuando hablamos de los cielos rasos aplicados, como decíamos recién, estamos hablando de mezclas que se aplican directamente en capas como revoque. Acá ven esta foto
alcanzan a apreciar lo que es la estructura, la losa, ¿no es cierto? Una losa estructural, se ven las marcas del encofrado, y el operario sobre andamio trabajando, aplicando, inyectando todo lo que es la mezcla, y otro operario regleando. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los revolques, que para que podamos tenerlos bien parejitos se ponían guías? Esas guías se utilizaban para reglear. Bueno, algo muy similar se realiza en la construcción de los cielorrasos aplicados. En cuanto a los cielorrasos independientes y suspendidos, que por lo general vamos a decir que son los armados, también vamos a poder ver, como recién les decía Gaby, ¿no es cierto?, una estructura principal, en algunos casos una estructura secundaria, y en cuanto al material propiamente dicho del cielorraso, vamos a tener el material propiamente dicho del cielorraso y un material que hace de terminación del cielorraso. ¿Sí? Vamos a tener una amplia variedad de materiales, pero siempre una estructura principal, una secundaria o de repartición, luego el cielorraso y, en muchos casos, un material de terminación del cielorraso, que puede ser hasta una pintura. Cuando hablamos de los cielorrasos independientes, ¿qué habíamos dicho? Que no se relacionaban con la estructura del techo, ¿no es cierto? Que la estructura de ese cielorraso se apoyaba en las paredes, ¿sí? Bueno, si vemos este esquema, podemos imaginarnos, ¿no es cierto?, que lo que está pintado en rojo son las paredes de un local, ¿sí? Es un local tipo, ya lo hemos visto también para las plantas, cuando hacíamos las plantas de estructura, pero ahora estamos por ver rápidamente cómo es la estructura en un cielorraso independiente. Entonces, si es independiente, la estructura, ¿dónde va a apoyar? En las paredes. ¿Y qué vamos a buscar para colocar la estructura? ¿Qué lado vamos a elegir para apoyar la estructura principal? El más corto, exactamente. Entonces, nosotros vemos en este esquema que tenemos que esta pared y esta pared es la que nos indica que es la distancia más corta. Entonces, ahí empezamos a colocar cada 60, cada 80, según el tipo de material, de la estructura principal del cielorraso. A continuación, y en sentido contrario, y fijada a esta estructura principal, vamos a ir colocando la estructura secundaria, ¿sí? El mismo criterio que teníamos cuando repartimos las cargas en las estructuras de los techos de teja con los tirantes, los cables y las correas, pero con otras dimensiones, vamos a estar organizando la estructura principal y la estructura secundaria para este cielorraso independiente. Si lo vemos en corte, vamos a tener que la estructura principal está apoyando en las dos paredes y la estructura secundaria se va a ir prendiendo, agarrando, soldando, atornillando, según el tipo de material que sea, a la estructura principal. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, acá hay una imagen, una foto de lo que es una pared de bloques y la estructura principal de la cual va a colgar el cielorraso. Tenemos elementos de fijación a lo que es la pared de bloques. No sé si alcanzan a ver esta línea, es la línea de referencia para la cual nosotros necesitamos colocar la estructura principal del cielorraso. En cuanto a los cielorrasos suspendidos, nosotros dijimos que dependemos de la estructura del techo. Acá tenemos dos imágenes, ¿no es cierto?, en lo cual alcanzamos a ver los elementos que se prenden a la estructura del techo y que nos permiten colgar el resto de la estructura.
En el caso anterior teníamos paneles independientes, en cambio en este caso tenemos un cielo raso suspendido, pero con un material continuo. No alcanzamos a ver cómo se está colgando, pero ya sabemos que es de la estructura del techo. Cuando necesitamos armar un cielo raso independiente o suspendido, lo que nosotros debemos conocer, que lo habíamos visto en una de las fotos, es exactamente la altura que le vamos a querer dar al local. A veces los locales son muy altos y lo que hacemos, gracias al cielo raso, es reducir la altura y mejorar las proporciones del local. En este caso, este gráfico se corresponde a un cielo raso suspendido de placas desmontables. Y esta es una imagen justamente de esos cielos rasos en los cuales vamos colocando perimetralmente una guía y luego se van completando con un entramado de guías y posteriormente colocando las placas. En este aula nosotros tenemos dos tipos de cielos rasos, uno de placas y otro de que se le dice punta tomada, o sea, no tenemos uniones a la vista de lo que es el cielo raso. Si quieren, no me miren a mí, miren arriba, van a ver esas guías metálicas sobre las que se apoyan las placas del cielo raso. Vean que hay similitud entre esta foto y lo que tenemos en el local. Bueno, y tanto los independientes como los suspendidos habíamos dicho que podían ser rígidos cuando no tienen movimiento el material de cielo raso, como por ejemplo el perímetro este que estamos viendo de punta tomada, o la otra opción es cuando son articulados o flexibles. ¿Cuándo son articulados o flexibles? Cuando los materiales que los componen permiten cierto movimiento. Muchas veces, según el tipo de techo que tengamos, cuando los cielos rasos son suspendidos, necesitamos que sí o sí sean flexibles o articulados. ¿Por qué? Porque si no seleccionamos los materiales que nos permiten que el cielo raso sea flexible, vamos a encontrarnos con fisuras, ¿sí? Los cielos rasos rígidos, cuando los techos tienen movimiento, comienzan a tener fisuras. Cuando hablamos de cielos rasos rígidos, como les dije recién, pueden ser las placas de roca de yeso en punta tomada. Cuando hablamos de Dunlop, hablamos de una marca. En realidad, como habíamos visto cuando vimos también la parte de tabique, tenemos que denominarlos como placas de roca de yeso, ¿sí? Entonces tenemos las placas de roca de yeso punta tomada o las estructuras que son de cielos rasos armados, que pueden tener terminaciones a la cal o de yeso, pero que ya no son hechos con frecuencia. Cada vez es más escaso la forma de concretar un cielo raso con una construcción con el metal desplegado, porque es muy laborioso, es lo que tenemos en muchos sectores acá de la facultad, pero es algo que lleva mucho tiempo y muy buena mano de obra para poder hacerlo. En cuanto a los cielos rasos articulados o flexibles, podemos tener placas suspendidas de roca de yeso, como las de la aula esta, placas conformadas de PVC o maderas machimbradas. Acá ven ustedes un ejemplo de lo que son los cielos rasos rígidos, o sea, cielos rasos construidos con placas de roca de yeso con punta tomada. ¿Punta tomada por qué? Porque no vemos la unión, está oculta. Tratamos de que sea una sola pieza por cuestiones de estética, por otras cuestiones también. Y acá lo que podemos ver es la estructura que se estaba
preparando para conseguir esos efectos de cielo raso. Vean ustedes cómo, además de cumplir funciones técnicas que están alojando iluminación, tienen aire acondicionado, tienen detectores de humo, tienen indicadores de salida, están también presentando una estética que se destaca y que le da categoría al local, ¿sí? En cuanto a los cielorrasos armados rígidos con metal desplegado del sistema tradicional, a los fines de mostrarles cómo se hace, vamos a tener 2 o 3 imágenes. Esto es acá en la facultad, es un hall de ingresos, pero que está frente al alumnado. Si mañana tienen un ratito o pasado cuando vienen, pueden llegar a ver en el hall que está acá, entre el bar de Ingeniería y Arquitectura, se desmontó el cielorraso tradicional de metal desplegado con las capas de revoque y quedó la estructura de madera a la vista. Presten atención porque es algo que ya no se va a ver, pero que durante muchas décadas fue el cielorraso por excelencia. A esta estructura podemos llegar a ver las instalaciones eléctricas y también el entablonado. Vean ustedes, ¿alcanzan a ver el entablonado? Este es el entablonado del techo de tejas, ¿no es cierto? Acá tenemos todos los elementos a la vista y ocultos iban a quedar estos elementos que son las cañerías de electricidad. Bueno, gráficamente vean ustedes lo que hablamos siempre, una estructura principal, una estructura de repartición, el metal desplegado y después el resto de las mezclas. Esto que ven acá son unas maderitas que van encuadrando una boca de luz, porque la instalación eléctrica acá quedaba oculta, toda la parte de cañería, ¿sí? Lo deben conocer bien los correntinos, es el cielo raso del salón principal del Teatro de Veras, de Corrientes. Vean ustedes la forma que han conseguido hacer con estructura de madera, metal desplegado y han pintado. Por eso les digo, muchas veces esos cielos rasos son la base de elementos decorativos. En este caso, esto es algo muy valioso que le da mucho prestigio también al Teatro Veras. Y bueno, unas rápidas imágenes de lo que son los cielorrasos de madera machimbrada. Estos son los elementos que se utilizan, se llaman machimbrados, justamente porque en 2 de sus caras tienen un recorte reunido y en la siguiente va a sobresalir justamente para permitir el encastre entre las distintas maderas. Aprecien la forma de colocación, también tenemos estructuras principales y a continuación vamos colocando las maderas. Acá tenemos la forma de colocación, la estructura principal y cómo vamos colocando las piezas de madera machimbrada, ven el recorte y lo que es la parte de encastre. Un detalle constructivo que les va a quedar en la guía del Power, no hace falta detallarlo demasiado. Vamos a pasar otra. Cielo raso de placas como el que tenemos en el aula. Pasamos otra vez. Un detalle constructivo de lo que es el cielo raso suspendido, ¿sí? Articulado de placas de roca de yeso.